Pro and Training, episodio 26. Hoy hablaremos de la fisioterapia. Hola a todos, bienvenidos al podcast de ProAn. Mi nombre es Rafael Buxiero, creador de Pro and Training, y los invito a compartir conmigo este apasionante mundo del entrenamiento. Hoy un día especial nos visita nuestro fisio Dani Pop. Hola Dani, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por venir, gracias por tenerme. Vale, es un placer para nosotros tenerlos. La idea de presentarte en este podcast es primero que nuestros oyentes se puedan ver en YouTube y ponerle un poquito de cara, conocer un poco quién eres tú, por qué has estudiado. Bueno, ya iremos haciendo, te iré llevando por diferentes preguntas para ver qué es esto de la fisioterapia, qué es una descarga y también que te conozcan, ¿vale? Muy bien. Pues bueno, vamos a presentarte. Cuéntame, Dani, primero, ¿por qué has estudiado fisioterapia? Yo soy de Holanda, mi padre era médico y me recomendó hacer fisioterapia. Hice otra carrera, luego al final sí que hice la fisioterapia y ese fue realmente el motivo principal. Siempre me he relacionado con patologías, sobre todo a nivel deportivo, y ese fue el empuje que necesitaba en su momento. Y siempre he entrenado, siempre he jugado al fútbol, he corrido y las lesiones siempre me motivaban para trabajar. Entonces este fue el gran motivo. Sí. Vale. Sí, a mí también lo que me gusta de tu formación, que aparte que es muy académica, que siempre estás en la última, que eres una persona activa. Y eso también sabes lo que es competir, lo que es correr una media, cuando vas a la pista que te duele todo, cómo adaptar. Eso, cuéntanos un poquito tu actividad física ahora. Corro, ahora mismo estoy un poquito más parado por la familia, tenemos dos niños pequeños, arrancamos aquí el proyecto, luego hago trabajo funcional aquí en sala. Súper. Pero lo que más me gusta es correr, me dedico a 10K, media maratón. Entonces conozco las patologías bien del corredor, entiendo también qué significa cuando no puedes correr, esa dopamina que te da salir a correr, estar estresado por el trabajo, por cosas en casa, mental, y no poder salir a correr, a veces te limita, ¿no? Entonces, para nosotros, cuanto antes te puedes mejorar para que puedas seguir corriendo, ese es nuestro objetivo. Sí, está bueno que tengas esa visión. Bueno, y bueno, tú como fisio fuiste evolucionando y ahora has montado tu propio centro, ¿vale? Sí. Cuéntanos un poquito el nombre del centro, qué servicios ofrece, dónde está. Vale, nuestro centro se llama FAR, Fisioterapia, Alto Rendimiento y Readaptación. Aquí nos enfocamos sobre todo a la fisioterapia deportiva, también tratamos a otras patologías, lumbalgias, cervicalgias, pero el mayor volumen que tenemos es a nivel deportivo. Entonces aquí trabajamos con la nueva tecnología, intentamos sobre todo que la recuperación de las patologías se hace en sala. El primer paso cuando el paciente viene a la consulta pasa aquí en cabina, hacemos la anamnesis, la valoración inicial. Trabajamos el dolor agudo o subagudo más crónico, pero luego ya cuando podemos entramos en sala, porque todas las cargas, una patología muchas veces se produce por una sobrecarga, una tendinopatía, una rotura muscular, entonces se tiene que adaptar a esas cargas. Entonces aquí realmente nos fiamos mucho en el ejercicio físico para fortalecer ese tendón, para tener más equilibrio, y eso se hace en sala. Vale, muy bien. Y ahora para situar a nuestros oyentes, hay algunos que igual no conocen el significado de la fisioterapia, aunque nos cueste creer, hay mucha gente que nunca fue un fisio en su vida. Entonces, describe, ¿no?, de una manera sencilla qué es la fisioterapia. Vale. La fisioterapia realmente sirve para algunos dolores, para curar o para prevenir. Entonces, si tú tienes un dolor lumbar agudo, ahí te levantaste algo del suelo y tienes un dolor en la espalda, nosotros hacemos la valoración y intentamos mejorar la biomecánica y el dolor. Entonces, nosotros realmente tenemos diferentes herramientas, desde la diatermia, la endiva, estiramientos, punción seca, terapias manual, el ejercicio físico, y con todas esas herramientas intentamos optimizar tu rendimiento. Vale, porque yo por lo que voy conociendo de los atletas, muchos de ellos asocian a la fisioterapia o al fisio cuando tienes como un problema de salud o que te has levantado con un dolor, pero ellos no vinculan con la actividad física con el deporte, ¿vale? Y a mí me parece fundamental. ¿Cómo puede la fisioterapia ayudar a una persona que empieza a hacer actividad física y que a priori no tiene ningún dolor? Vale.
Sobre todo para aquella gente que nunca han hecho una actividad física o tiene un nivel tal vez más bajo, Sí. nosotros lo que hacemos es una valoración inicial. Entonces valoramos cómo está el paciente, sobre todo a nivel de movilidad, a nivel de fuerza. Entonces nosotros podemos crear una planificación, a veces también junto con los entrenadores personales, para definir bien el nivel del paciente y a partir de ahí hacer una planificación. Entonces, nuestro objetivo es que el paciente no se lesiona o, si se ha lesionado, intentar recuperarlo lo antes posible. Vale. Sí, eso está bueno, esa línea preventiva, porque si no la gente viene ya cuando el daño está hecho, ¿no? Y recurren Exacto, al fisio exacto. cuando ya te duele todo Sí, y sí. no sabes qué pasa. Sí, sí. Pero es interesante esto que planteas y también está bueno que utilicemos este canal para divulgar el conocimiento de si por lo que sea quieres hacer actividad física, que no es simplemente ponerte las bambas y salir a correr Eso o es. coger la bici, que sería recomendable pasar por diferentes valoraciones. Por un lado, nosotros recomendamos una prueba de esfuerzo para chequear cómo está el corazón. Muy bien. Sería interesante también hacer una valoración contigo en el centro para ver cómo está la musculatura e incluso ahí con esa valoración, en vez de salir a correr 3 días, no, voy 2 días al gimnasio y a lo mejor ruedo 10, 20 minutos porque la musculatura no está preparada o las articulaciones no están lo estable que deberíamos. A mí me gusta que cuando viene un atleta por primera vez al club, que empezamos a entrenar, yo ya le hablo de la fisioterapia, le hablo de la prueba, pero la gente al principio dice, este me quiere vender humo, yo vengo a entrenar y me quiere mandar a un gimnasio, a un fisio y no me duele nada. Pero bueno, muchos ya no hemos ganado la confianza y te lo mandamos. Y también aprovecho este momento para comentarle que cuando nosotros te mandamos un atleta, tú siempre haces la valoración y da igual si el atleta dice, no, es que me duele aquí, dice, bueno, espera, yo te voy a analizar cómo estás. Y luego tú nos mandas un informe del deportista y nos dice, Rafa, esta persona tiene esta debilidad o tiene este tipo de problema, cuidado con las cargas de entrenamiento o te sugiero que el trabajo compensatorio esté orientado a esto. Y eso para nosotros tiene mucho valor. Y luego, imagínate que ya le hiciste la valoración, empezamos a trabajar y nosotros los vamos mandando de manera preventiva, igual cada 6 semanas, cada 8, cada 4, o si viene una competición importante, a que le hagas una descarga de piernas. Entonces, vamos a aprovechar ahora para explicar el concepto de qué es una descarga y para qué sirve. Y luego, bueno, ya hablaremos cuándo tú la recomiendas. ¿Qué es el concepto de descarga de piernas? Vale. Una descarga de piernas se usa mucho en el mundo de running, el triatlón. Cuando el atleta está corriendo, la carga muscular se va aumentando, también a nivel tendinoso. Entonces, cuando mayor volumen, más tensión muscular, más tensión tendinoso hay. Entonces, esta tensión muscular, al final, por ejemplo, el gemelo, si el gemelo se va sobrecargando y el sóleo, al final ya llega a un punto que no aguanta más. Entonces, va a pedir ayuda al tendón. Pero no es el trabajo del tendón, tiene otra función. Entonces, cuando el tendón tiene que hacer el trabajo del músculo, se sobrecarga, se inflama y ahí es donde se produce una tendinopatía, una tendinosis, una tendinopatía. Entonces, realmente queremos prevenir que llegue a este punto. Entonces, cuando el paciente, cuando el atleta ya lleva un volumen de un entrenamiento, cuando está en un ciclo, macrociclo para una maratón, y ya lleva 2 meses entrenando con un volumen considerable, viene aquí la consulta y nosotros hacemos una descarga de las piernas. Entonces, intentamos quitar toda la tensión muscular, que es muy difícil que lo quitamos manualmente, que realmente necesitamos una fuerza mayor, pero por lo menos lo que conseguimos es destensar este tejido, es mejorar las sensaciones, la percepción de fatiga del dolor y a través de esto el atleta ya puede correr otra vez con mejores sensaciones. Sí. Y la verdad que la diferencia antes y después es brutal. Sí, es increíble. Y lo puedes usar tal pre-competición o post-competición o solo cuando estás en fase de entrenamiento, cuando no tienes competiciones, lo puedes usar. Vale. Sí, y hablemos un poquito también de la sintomatología, qué es lo que siente una persona, porque puede ser que nuestros oyentes nunca hayan ido al fisio y no sean conscientes de cuándo sería el momento. Yo lo que percibo, y tú aquí ya me vas corrigiendo, es que los atletas empiezan a entrenar, empiezan a acumular semanas y van mejorando las sensaciones, van mejorando los cronos, pero de repente hay una semana que dice, es que me cuesta todo, las piernas me pesan 2 kilos, No puedo voy más. como cansado, y no pueden más. Y le preguntas,
¿Hace cuánto que no vas al fisio? Y te mira y dice, ¿qué es eso? Sí. Y entonces ahí, bueno, te dice, bueno, empecemos por lo básico y lo mandamos. Entonces, puede ser, Daniel, que una percepción es como que te pesa todo, de que el músculo no funciona como debería. Sí, es eso. Si cogemos triatlón, los corredores se suelen cargar mucho más el tren posterior, el gemelo, sóleo, sobre todo por la expulsión del pie. Cuando vas más en bici, tal vez es más bien el cuádriceps, que realmente que tiras más, nadando tal vez más los hombros. Entonces, cuando nunca has ido al fisio, no sabes realmente cuándo has llegado a este punto de fatiga, ¿no? Entonces, realmente lo notas. Cuando ya llevas unas semanas, unos meses de entrenamiento, es justo lo que dices, llegas al punto que ya las piernas no tiran tanto. Entonces, primero es ver cuánto es la intensidad del entrenamiento, cuánto es el volumen y cuál es la frecuencia. Entonces, si ya llevas en una semana entrenando todos los días, que la recuperación entre los picos de entreno ha sido muy poco, hay las intervenciones como descargas, terapias de frío, el foam roll viene muy bien. Entonces, ahí es donde la fisioterapia encaja perfectamente para hacer esos tipos de descargas, para que realmente el volumen del entrenamiento ya no se nota tanto. Claro. Sí. Y también acá es una recomendación que damos a todos nuestros oyentes de que en el entrenamiento no es solo entrenar y cada semana más volumen y más intensidad, sino que hay periodos de carga y descarga, que igual aplicamos 1 o 2 semanas de carga, luego bajamos la intensidad para recuperar y asimilar esto, y luego metemos otras 2 o 3 semanas de carga. Y nosotros en ProAN intentamos que la semana de descarga te vengan y te visiten, para que también como no cargarnos, ¿no?, la descarga de piernas que haces al otro día que tenga una serie y que lo revientes, sino aprovechando que hay una semana de bajada de descarga, que pasen y que los trates. Y yo lo que noto, y ahora me comentas tú, es que después de una descarga, cuando sales a rodar, a entrenar, es como si pesaras 5 o 10 kilos menos. Tus piernas van solas, la sensación es increíble. Eso es brutal. Puede pasar dos cosas. Si nunca has ido al fisio y si es la primera vez cuando vienes, te puede pasar al contrario, porque tus piernas no están acostumbradas, entonces muy probablemente necesitas más tiempo de recuperar. Pero cuando ya has ido 2 o 3 veces, ya te vas adaptando, tu percepción de dolor también es diferente y aguantas un poquito más de intensidad durante la descarga, y luego la vuelta a tu actividad física aumenta brutal. Entonces es espectacular. Se nota mucho, espectacular. Sí. Y luego también yo les recomiendo que no vayan al fisio cuando tienen dolores, tengan problemas, sino como que agendarlo, ¿no? Decir, bueno, voy a venir cada 4 semanas o cada 6 semanas, y esto pautarlo con el entrenador, y también tenerlo agendado, porque a veces vuestra agenda está muy recurrida y si viene la media Barcelona, el maratón, ustedes están a tope, y no es que envías un WhatsApp un día anterior, che, me cogen mañana. Hay dos cosas diferentes. Uno es el dolor agudo, que realmente tienes que hacer el fisio por una patología que te ha pasado hoy o ayer por la noche, y otro es realmente prevenir. Entonces, si tú te estás preparando para una media maratón o una maratón que ya sabes las fechas de competición, es donde nosotros normalmente tenemos incluso más volumen, entonces ya lo puedes ir programando, porque es algo con lo que ya sabes que vas a hacer la semana antes, entonces mejor planificarlo con tiempo. Luego hay esos momentos que te pasa, que ayer hiciste series en pista, notaste un pinchazo y necesitas hacer un fisio lo antes posible. Entonces, puede ser que no tenemos, que yo no estoy disponible, un compi, pero intentamos que con nuestro equipo que siempre hay alguien que te pueda atender. Vale, perfecto. Y luego, ahora vamos a hacer recomendaciones en qué momento de la temporada o cuándo sería más adecuado. Nosotros, por ejemplo, si estamos preparando una maratón, una media o un objetivo con una preparación de 3 meses, recomendamos que pasen mínimo una vez al mes de manera preventiva, y luego solemos recomendarle una semana antes de la competición, y también decirles que no intenten ir al fisio un día antes de la competición. Claro, que esto parece una obviedad, pero la gente lo hace. Entonces, explicar un poquito, ¿cuál crees tú los momentos más adecuados? Y luego ya aprovechar y decirles, ¿por qué no faltando 24 horas voy al fisio? Empecemos por los momentos más adecuados que recomiendas tú. Vale. Si tú tienes una competición el domingo, la semana antes, lunes, martes o miércoles sería lo más ideal. Así tienes jueves, viernes,
sábado para recuperar. Si has venido el lunes, tienes todo el resto de la semana. Mínimo tienes que venir 72 horas antes. Si puedes un poquito más tiempo, mejor. Luego, post competición, mejor 48 horas después, porque si haces una maratón, el volumen ya es mayor. Piensa, un 10K necesitas 3 días de recuperación. Cada 3 kilómetros de competición normalmente necesitas un día de recuperación. Entonces un 10K son 3 días, una media maratón es una semana y una maratón son 2 semanas. Entonces una maratón y una media maratón vas creando micro roturas, micro traumas. Al final con un microscopio no se puede ver, pero el tejido está dañado. Entonces si tú vienes el día posterior aquí en la consulta y nosotros te hacemos una descarga con la misma intensidad pre-competición, te hacemos mucho daño, entonces vamos a dañar el tejido. Entonces, si hay algunos pacientes que vienen el día siguiente, o atletas que vienen el día siguiente en una competición, ahí el tratamiento es mucho más suave, se trata más bien en recuperar, ayudar a recuperar el tejido, entonces ahí no apretamos tanto, ¿vale? Entonces, luego, en otros momentos, ¿cuáles son los mejores momentos de venir? Depende del volumen. Hay gente que corre 40 kilómetros a la semana, hay otros que hace 70, 80 y 100. Entonces depende un poco el volumen y también depende del objetivo que tengas. Si tú tienes el objetivo de bajar de 3 horas en una maratón y si estás entrenando muchas horas, seguramente que te cargas más. Entonces ahí tal vez vienes más al fisio. Si ya has tenido una lesión y quieres prevenir, incluso ahí también podemos ayudar y no solo con descargas, pero con otras intervenciones. Vale, sí. Muy bien. Vale, estoy viendo acá. Sí, estoy chequeando la chuleta. ¿Qué lesiones son lamentablemente las más recurrentes por las cuales viene la gente a la consulta? ¿En el mundo del running o del triatlón? Vale, mira. Aquí en el running es la fascitis plantar, realmente por el movimiento repetitivo y a veces por los pies planos que tienen los corredores, hacemos una sobrepronación, la musculatura, la fascia del pie se tensa mucho, luego también por una falta de movilidad del primer dedo, entonces es uno, luego la tendinopatía de Aquiles es otro. Luego la tendinopatía rotuliana, la sentilla, la banda del síndrome del iliotibial, síndrome de la banda iliotibial, y luego otro que es realmente la periositis, es realmente la quinta. Esas son las más recurrentes. Sí, las más recurrentes. ¿Y de esta podemos hacer algo como para prevenirlos? ¿Qué pueden hacer los deportistas? Al final es adaptar las cargas, porque todas las patologías, si no fuera por un traumatismo como el ligamento cruzado, un menisco o cualquier golpe que ha habido, la mayoría de las patologías se hace por sobrecarga o por degeneración del tejido. Entonces es adaptar la carga de entrenamiento. Y aquí miramos los 3 determinantes que antes mencioné. Uno es el volumen, otro es la intensidad y otro es la frecuencia. Entonces cuando estamos en temporada alta de entrenamiento, cuando ya tenemos un pique muy alto y cuando el paciente o el atleta ya viene con un dolor, lo primero que quitamos es la intensidad, ¿vale? Porque eso es lo que más daño hace al tejido. Quitamos la intensidad, puede ser las series, puede ser el desnivel, entonces ese es el primero. Luego la frecuencia es las veces que sales a correr o que haces el deporte a la semana, entonces igual necesitas un día o 2 de descanso entre las sesiones de entrenamiento, y luego es el volumen, ¿vale? El volumen es la distancia que haces. Entonces el volumen realmente, con una tendinopatía, si tú puedes correr, te estás preparando para una media maratón y tienes que hacer una salida de 16 kilómetros, te empieza a molestar en el kilómetro 14, nosotros vamos a ver por qué se ha producido esta patología. La próxima vez, cuando salas a correr, vamos a ver hasta dónde puedes. Entonces te dejamos correr, no te quitamos el correr, puedes seguir corriendo, pero puedes ir hasta 12, porque sabemos que tu tejido aguanta hasta 12, 13 y quedamos hasta el punto donde te empezaba a molestar. Y a partir de ahí vamos a adaptar la carga, vamos a fortalecer con ejercicios físicos este tendón, porque realmente muy probablemente tiene un desgaste, vamos a intentar fortalecer y a partir de ahí aumentamos otra vez el volumen, después la frecuencia y por último otra vez la intensidad. Vale. Y otra pregunta, ¿tú crees que si la persona viene y hacemos la valoración inicial, nunca fue al fisio, tú ya ahí, en función de las valoraciones, cómo lo has visto, como que podrías decirle, ojo, de que si no
imagínate que no tiene movilidad en el pulgar, tiene pie plano y no usa ni plantilla ni nada, como que vos le podés decir, ojo, de que si vas a entrenar en estas condiciones y no mejoras esto, Exacto. dentro de 4 semanas vendrás acá Exacto. con un dolor agudo. Sí, 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 ¿Eso puede suceder? Sí. Vale. Nosotros hacemos una valoración inicial con las atletas que vemos desde la cadera hasta los pies, vemos la movilidad de las caderas, de las rodillas, valgo de las rodillas, pies planos y luego valoramos a nivel muscular, la fuerza muscular, vemos si tiene suficiente estabilidad del core. Tenemos algunos valores que salen de este análisis y a partir de ahí podemos recomendar, tienes que fortalecer esta parte, tienes que trabajar la movilidad, tal vez puedes correr 2 o 3 veces a la semana y intenta no salir una cuarta, pero intenta hacer un trabajo compensatorio, bici, natación o fuerza. Entonces estos son valores muy importantes para nosotros y también para vosotros para poder planificar. Sí, no, me parece súper interesante, ¿no? De eso de todo lo que sea prevenir. Muy importante. Otra pregunta que te quería hacer, que me pasa, lamentablemente nos pasa cada verano con los atletas, que los atletas durante todo el año están con bambas deportivas o zapatos que van a trabajar. De repente viene agosto, se quitan las bambas y están todo el día descalzo o con chanclas, que no están adaptados. No se hidratan los pies y cuando empieza septiembre vienen con fascitis. Y no han corrido casi nada, le hemos dado descanso. ¿Por qué crees que a veces se produce esto? ¿Y cómo podemos decirle a los chicos en verano, ojo con esto? Bueno, realmente ahí lo dices lo más importante. La gente que ya tiene los pies planos y que no tiene una musculatura intrínseca del pie activo, los laterales, tibial posterior y el peroneo largo y corto que estabilizan el pie, al final, y además la gente que va con plantilla, quitan la bamba deportiva, el sacado durante el día, entonces el arco cae otra vez hacia el suelo porque no tiene esta plantilla, entonces después de verano aquí, septiembre, octubre, muchos fasciosis, tendinopatías, entonces lo que realmente estos pacientes o estos atletas pueden hacer es trabajar mientras que van con chanclas, trabajar el core foot. Hay ejercicios, el mismo core que tenemos aquí, existe un core para el foot, entonces para el pie. Entonces realmente hay ejercicios donde trabajas la musculatura intrínseco, donde puedes activar para ayudar a levantar el arco medial. Tú puedes trabajar mucho en la movilidad, la flexión del primer dedo, que realmente es el dedo que impulsa cuando corremos. Entonces si eres muy hipermóvil en el primer dedo, si el arco se cae mucho al suelo y además tienes una hipomovilidad en el tobillo, si realmente si te falta movilidad en el tobillo, esas son cosas que puedes trabajar perfectamente durante el verano y no hace falta que lo haces todos los días. En la playa, en la arena. Sí. Porque yo veo también que por lo que nos dice mucha gente, lamentablemente tiene poca movilidad en el tobillo. Y ese es un gran problema porque al final poca movilidad en el tobillo, ¿qué pasa? Al final tienes que compensar en otra articulación, entonces lo que haces, normalmente ya empiezas por el pie, entonces cuando tú no tienes suficiente movilidad en el tobillo, lo que pasa primero es haces una pronación, que de hecho una pronación es un mecanismo normal que todos tenemos, pero luego hablamos de la sobrepronación, entonces cuando el pie va demasiado hacia adentro, ahí tenemos que compensar en otras articulaciones, entonces la rodilla también ya va hacia adentro, todas las tracciones ya cambian, entonces tendinopatías rotilianos, tendinopatía de Aquiles, fascitis plantares, entonces realmente trabajando. Por eso siempre le incorporamos en la valoración inicial que hacemos, miramos la movilidad del tobillo, miramos la movilidad del primer dedo, vamos a ver si el arco medial está bien levantado o no, si el escafoides está caído, si no vamos a intentar activar muy bien el tibial posterior para que realmente levanta el arco. Y mucha gente ya tiene una plantilla, entonces la plantilla es una intervención pasiva que va muy bien para aquellos que lo necesitan, pero además si todavía pueden trabajar esta musculatura intrínseca del pie para que cuando corren que se active bien, incluso mejor. Para activar esa musculatura puede ser ese ejercicio de que pones una toalla e intentas como arrugarla, o ese es otro ejercicio. Sí, no es el mejor ejercicio, el mejor ejercicio es realmente, no sé si me van a ver en la cámara, si pero te pones aquí se sí, ve. vale. Entonces realmente es intentar mantener el talón en el suelo, el primer metatarso lo mantienes en el suelo y intentas levantar el arco hacia arriba. Vale. Entonces vas haciendo esto.
A mucha gente le pasa que hacen esto, Sí, que porque levantan no saben en vez de cómo hacer la taxa fuerza. o van a hacer esto, pero realmente este es un movimiento muy corto. Vale. Entonces luego, ese es el ejercicio ya cogiendo la base. Sí. Si este va bien, luego lo puedes hacer con una actividad física que levantes el arco medial con los dos pies y vas haciendo una sentadilla. Ah, muy bien. Incluso lo puedes hacer con una sentadilla como la sankara, Sí. haces lo mismo. Y es un ejercicio básico. Entonces, cuando ya tienes esta estabilidad, ya a partir de ahí puedes trabajar mucho. Sí, sí. Vale, Sí, sí. pues lo tendremos en cuenta. Sí. Recuerden a nuestros oyentes que tenemos ejercicio de movilidad de tobillo, tanto para corredores como para nadadores, en nuestra app. Buscan en el apartado compensatorio y ahí tenemos las cápsulas de los vídeos. Bueno, Dani, pues espectacular. Muchísimas gracias por tus recomendaciones, No, mucho gusto. por Mucho estar gusto. con nosotros en ProAn y cuidar a la salud de todos nuestros atletas. Para nosotros la verdad que es un honor tenerte, estamos súper contentos y al mismo tiempo seguros de que cuando tenemos un problema te lo mandamos a ti y tú nos lo solucionas. Agradezco Y bueno, mucho. se hace un trabajo en equipo bastante bueno. Así Eso que es. muchísimas gracias. Ya más adelante te iremos también invitando para hablar algunos de otros temas, porque bueno, este es el punto de partida, pero siempre habrá, igual podremos abordar tratamiento de alguna lesión. Bueno, también nuestros oyentes a veces nos van proponiendo temas, ¿vale? Así que seguramente te verán y te escucharán por aquí, por nuestro Perfecto, podcast, mucho. ¿vale? Genial, muchísimas gracias. De nada y nos vemos en el próximo podcast. Eso es. Muy bien. Adiós. Chao.